Hoy día vamos a empezar a trabajar los ejercicios aplicativos en una primera parte de reflexión de datos. Pero recordemos un poco lo que necesitamos tener en cuenta para trabajar los ejercicios aplicativos de reflexión de datos. Porque estos ejercicios trabajan de manera tanto teórica como práctica. Y para ello necesitamos saber algunas componentes para poder calcular y graficar. Uno, tenemos que saber qué es la normal. La normal, como vemos en esta gráfica, es aquella línea imaginaria que se forma con la superficie y siempre es perpendicular a 90 grados. Como ven aquí, esta línea, la voy a marcar ahí, se forma siempre a 90 grados en ambos extremos con la superficie. Ahí lo vamos a marcar en colorcito. Siempre, esa es la línea normal. Es una de las componentes fundamentales para la gráfica de reflexión de la luz. Una vez definida la normal, otra componente muy importante es el ángulo de incidencia. Dice que el ángulo de incidencia es aquel ángulo que se forma con el rayo de incidencia con respecto al punto normal, cuando hace contacto con la superficie. Pero para que la entendamos, aquí la tenemos, la forma que se da el ángulo de incidencia y la otra componente que sería el ángulo de reflexión. ¿Qué es el ángulo de reflexión? Es aquel ángulo que se forma del rayo reflejado que resulta del impacto del rayo de incidencia dando lugar al rayo reflejado. Y aquí vemos esas componentes ya antes mencionadas. Tenemos el rayo de incidencia, que sería este de acá, que choca con la normal y forma 90 grados. Y me da lugar este rayo, RR, rayo reflejado, que también sale del punto normal y se dispersa. Estos dos rayos, RI, rayo de incidencia, y RR, rayo reflejado, dan al lugar lo que sería el ángulo de incidencia I y el ángulo de reflejo o el ángulo de reflexión o el ángulo reflejado. Quieran llamarle E. Esas serían las componentes primordiales para graficar reflexión de la luz. Y con estos componentes sabíamos y da lugar las leyes de la reflexión. Una primera ley nos indica que siempre el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión o al ángulo de reflejo o al ángulo reflejado, es decir, I igual a E. Siempre va a ser lo mismo. La segunda ley de la reflexión, que nos indica que el rayo de incidencia, el rayo reflejado y la normal siempre van a estar en el mismo plano. Y finalmente, otra consideración muy importante a saber es que la relación de ángulos complementarios es muy importante para el estudio de lo que es reflexión de la luz. Y tenemos esta fórmula matemáticamente definida que nos dice que I es ángulo de incidencia más θ, ¿ya? Esta letrita que parece una O con una línea en medio, es una letra griega, se llama θ. Sumadas ambas, siempre deben ser igual a 90 grados. Pero este ángulo θ que acabo de marcarles en este pequeño recuadro color rojo, siempre es el ángulo de superficie, es decir, el ángulo que se forma con el rayo de incidencia o con el ángulo reflejado o el rayo reflejado. Como ven aquí en la gráfica, ahí tenemos θ. Ángulo θ es el ángulo que se forma con el rayo de incidencia con la superficie o el ángulo que se forma con la superficie y el rayo reflejado. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a arrancar con la parte práctica, aprendiendo a calcular ejercicios. Aún no nos vamos a estar en refracción porque estamos iniciando con reflexión de la luz. Y vamos a explicar este primer ejercicio propuesto en nuestro test, que nos dice que vamos a calcular, escuchen bien, y graficar el ángulo reflejado R cuando un haz de luz, cuando se refiere a haz de luz, quiere decir cuando un rayo de luz se refleja con la superficie formando un ángulo de 45 grados. Vamos a plasmar lo que vemos ahí en nuestro texto, lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de apuntes para explicarlo paso por paso. Anotado en nuestro cuaderno de anotaciones, vamos a sacar nuestros datos.
Es importante que aprendamos a resolver ejercicios trayendo datos. ¿Por qué? Porque a través de datos de un ejercicio propuesto o planteado, es más fácil entender el ejercicio y poder aplicar fórmulas de física. Entonces acá nos dice, vamos a calcular y graficar, nos pide hacer dos cosas. El ángulo reflejado R, quiere decir que vamos a hallar R. Le voy a poner este pequeño símbolo, eso matemáticamente me indica que se llama ángulo. Ángulo reflejado, ángulo de reflexión, se denomina R. De un rayo de luz que se refleja, dice, con la superficie, formando un ángulo. Aquí nos está dando, dice que ese haz de luz va a chocar con la superficie, formando un ángulo. Entonces, al hablar de ángulo, que nos da el valor, eso nos da el ángulo de superficie, que sería la letra tita, que es este pequeño cerito que parece una O. Esto de acá es ángulo de superficie. Y ese dice que es igual a 45 grados. Se los voy a anotar aquí. Esta R es ángulo de reflejo o ángulo reflejado. Porque estamos hablando de reflexión de la luz. Este de acá que he puesto 45, esto es el ángulo de superficie. Ahora, vamos a hacer por partes. Primero, para entender esto y poder aplicar nociones físicas, necesitamos entender y graficar. Para ello, vamos a representarlo con una gráfica. Lo primero que vamos a hacer es representar la superficie. Voy a poner aquí gráfica. Vamos a hacer nuestra gráfica. Para graficar, tenemos que recordar las componentes. Dice que en las componentes tenemos la normal, pero para hallar la normal necesitamos una superficie. ¿Cierto? Una superficie plana horizontal. Esto es mi superficie. Ya esto, vamos a colocarle una línea imaginaria a 90 grados. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a agarrar su reglita y la coloca en este sentido. Perpendicular. Esto quiere decir perpendicular a 90 grados. Entonces, use mi reglita y coloco esta línea imaginaria. Esto es la línea normal. Ya sabemos que aquí se forman 90 grados a la izquierda, 90 grados a la derecha. Ahora, necesitamos marcar este ángulo de superficie. Y con ese ángulo de superficie vamos a representar. Para esto necesitan sí o sí, me voy a compartir acá, utilizar este instrumento. Ahí le estoy mostrando la imagen. El transportador. Ahí tenemos diferentes formas de transportador. Sí o sí requieren este instrumento. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Como en este momento yo no dispongo del instrumento en físico, me he buscado este transportador digital para mostrarle más o menos cómo se emplea. Y ahí le puse el angulito. Usted va a colocar su transportador en esta posición y va a medir 45 grados. Aquí ahí lo ven acá. Ahí yo les he puesto la medida a mi transportador digital y le puse 45 grados. Quiere decir que el transportador, al girar 45 grados, le voy a poner una pequeña línea en esta posición. Quiere decir que su línea normal sería esta de acá. Y a 90 grados, como dice que esto está a 45 grados, esta sería mi línea normal. Esta sería la normal. Vamos a hacerlo más correctamente. Se lo estoy mostrando acá. Mi línea normal va a surgir desde el origen a 0 grados. Esta sería mi línea de superficie. Y desde acá, del punto 0, surge mi línea normal. Y este ángulo de abertura, esto de acá, serían los 45 grados. Ahí se lo voy a marcar. Así van a emplear su transportador. Se lo estoy mostrando digitalmente para plasmarlo en mi cuaderno de apuntes.
Una vez he empleado ese concepto, yo voy a hacer por aproximación que los 45 grados está en esta posición. Voy a suponer, supongamos que agarré mi transportador y lo medí. Y choca, fíjense, con el ángulo, con la superficie. Y esta abertura que ven aquí es lo que les mostraba hace un momento. Estos son 45 grados. Este es mi ángulo de superficie. Le coloco una pequeña flecha y esto me indica esta línea, este es el haz de luz. A esta línea se le llama rayo de incidencia, porque es el que está impactando a la superficie. Este 45 ya sabemos que es el ángulo de superficie. Por las leyes de la reflexión dice que este rayo de incidencia impacta la superficie, ahí vamos a colocarle superficie, se va a impactar y se va a reflejar, que sería el rayo reflejado. ¿En qué sentido? Fíjense, va a formar este haz de luz que por las leyes de la reflexión me van a producir nuevamente un ángulo de superficie que siempre va a ser igual al que forma con el rayo de incidencia RI. Es decir, que este angulito que acabo de marcar es 45 grados. ¿Cómo lo voy a hacer? Vuelvo a agarrar mi transportador, vuelvo a medir 45 grados y me va a quedar este rayo RE, rayo de reflejo, rayo de reflexión o rayo reflejado. Ahora, son exactamente lo mismo. Es decir, que ustedes van a medir 45 grados a la izquierda con el transportador y 45 grados a la derecha con el transportador. Este ángulo que ven acá, esto sería lo que sería I. Ángulo de incidencia. Y el de la derecha, este sería el ángulo reflejado. R, que es lo que me pide allá. Y ya tenemos nuestra gráfica. Ya está graficada. Ahora, ¿qué nos queda? Demostrar la gráfica analíticamente. Entonces, anoto y vamos a ver la parte analítica o la parte de cálculo, si quieren llamarlo. Para hacer este cálculo, ¿qué se requiere? Poder calcular I y N. Para ello, vuelvo a mostrar la parte teórica. Necesitamos aplicar esta fórmula matemáticamente definida. Esta fórmula matemática nos dice que I, que es ángulo de incidencia, más θ, que es ángulo de superficie, eso siempre es igual a 90. Voy a copiar la formulita I más θ, no olvidemos, ángulo de incidencia, ángulo de superficie, y este es igual a 90 grados. Esta sería nuestra fórmula física a aplicar. Si yo miro mi dato, ahora ven lo importante que es I más θ igual a 90. Pero ustedes dirán, en mi dato no tengo I. Aunque no lo crean, lo tiene. Vuelvo, ya tengo mi fórmula definida, vuelvo a mostrar. Hoy un poco más arriba tenemos esta definición física. Que I igual a R. Entonces quiere decir que de mis datos, voy a poner un poco más arriba, si aplico y digo que I es igual a R, no se olviden que I, ángulo de incidencia, R, ángulo reflejado. Estamos con las leyes, fíjense, las mismas leyes nos los dan. Si I igual a R, vuelvo a mi fórmula y digo, I no lo tengo, lo tenemos aquí. Y al igual que R, en mis datos no lo tengo, pero puedo calcularlo. Entonces, veo esta forma y para ello vamos a ver otro concepto ya aprendido anteriormente, es el despeje de fórmula. Para eso es importante haber aprendido a despejar. ¿Qué vamos a despejar de esta fórmula?
Si tengo θ, no tengo I. Entonces vamos a despejar el ángulo de incidencia. Y hagamos las nociones de despeje. Como quiero hacer que la I quede solita, es incógnita, vemos que el θ está sumando. ¿Qué dice el despeje de fórmula? Que todo lo que suma en un miembro pasa al otro lado a restar. Es decir, I va a ser igual a 90 grados menos θ, que es ángulo de superposición. Y esa va a ser mi fórmula ahora a aplicar. Sustituyo, ángulo de incidencia va a ser igual a 90 grados menos ángulo de superficie θ. ¿Cuánto era? 45 grados. Hacemos nuestra simple operación aritmética de restar 90 menos 45. Lo podemos hacer de manera mecánica o manual, o simplemente hagamos nuestra calculadora 90 menos 45. ¿Qué me queda? 45. Y se expresa en grados sexagesimales. Y ya tengo el ángulo de incidencia. Ya tengo I. Y al hallar I, observen muy bien, voy automáticamente a hallar R. Y volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente, que I es igual a R. Ángulo de incidencia igual al ángulo de reflejo o ángulo reflejado. Por tanto, si I vale 45, R o ángulo reflejado también va a valer 45 grados. ¿Cómo lo tengo? Por la ley o primera ley de la reflexión, que I igual a R. Si I vale 45, R también va a valer 45. Y de esa manera hemos aprendido a calcular nuestro primer ejercicio de reflexión de la